Mi nombre es Roxana Modernel, para quienes me conocen y quizás para quien no también, y recordarles y contarles que yo pertenezco a Nalema Coaching, que soy coach ontológico profesional. Hoy les voy a contar qué es esto de ser coach y para qué sirve el coaching finalmente. Junto a Sergio Basilev formamos Analema hace 6 años. Analema se enfoca justamente y tiene el objetivo de llevar y acercar el coaching ontológico a los distintos ámbitos de la sociedad que así lo requieran, ¿sí? Es así como trabajamos a lo largo de los años con emprendedores, acompañando parejas, acompañando familias, brindando, bueno, las competencias del coaching ontológico en seminarios, talleres. Ahora les voy a contar puntualmente qué temas aborda el coaching, pero para arrancar les cuento, a modo de resumen, que los coaches y que el coaching está relacionado con aquellos desafíos que como seres humanos tenemos al vivir esta vida. Aquellos puntos, aquellos aspectos de nuestro vivir para los que no traemos manual. Tanto en el vivir con nosotros mismos y como en nuestras propias decisiones, como en el hacer con otros. Si de algo trata el coaching ontológico, es finalmente de la experiencia humana. Vamos a comenzar presentándote el nombre completo que tiene esta disciplina. Tenemos un nombre y tenemos, como nos gusta decir en Analema, varios apellidos compuestos. ¿Bien? Coaching ontológico del lenguaje, constructivista sistémico. ¿Qué es esta cosa rara que está acá, este grupo de palabras? Lejos de ser un término aburrido y quizá explayarme en algunos conceptos teóricos que no vienen al caso, incluí nuestro nombre completo para justamente que puedas tener conciencia o que pueda mostrarte yo aquí para qué sirve esto. Bueno, esperen que doy recepción a más gente que se está sumando. Gracias por el apoyo. Ahí mi compañero está recibiendo. Perfecto. Hablamos de coaching ontológico del lenguaje constructivista sistémico. Y para arrancar te cuento que el coaching es una disciplina. ¿Sí? Es una disciplina que se aprende en una formación. ¿Sí? He estudiado, no solamente en la carrera y en la formación, que dura 2 años en nuestra escuela, sino en toda esta década que hace que soy coach. Uno de los desafíos lindos que tenemos los coaches es estar permanentemente aprendiendo nuevos conceptos, nuevas distinciones, trayendo a nuestra vida nuevos aprendizajes que nos permitan acompañar a la gente de una manera más efectiva. Así que ahora te voy a contar qué es esto de la disciplina, que se basa en el aprendizaje. ¿Bien? Coaching es una disciplina que habla de un aprendizaje y ahora te voy a estar mostrando en unos minutos cómo es que hacemos eso. Ahora, cuando hablo de lo ontológico, ¿bien? Hablamos de una rama de la filosofía. Una parte de nosotros, muy fuerte, está basada, y de lo que hacemos, está basada en la filosofía. Y puntualmente en una rama de la filosofía, que es la ontología. ¿De qué trata o qué aborda la ontología? Bueno, de esa forma particular que tiene el ser humano de hacer sentido de su mundo y de relacionarse con la experiencia de vivir finalmente. ¿Cómo es esto de hacer sentido? ¿Cómo es esto de vivir la experiencia humana? Bueno, al momento de nacer, desde que nacemos hasta que partimos físicamente de este mundo, ¿cómo nos relacionamos con el mundo? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos los seres humanos cotidianamente? ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos al hacer con otros, al coordinar, al ser padres, al ser amigos, al ser hermanos, a poder conectar con lo que queremos para nuestra vida, con lo que no nos sale, con los problemas, lo que juzgamos problemático? Bueno, todo eso está relacionado con lo ontológico, que finalmente es la forma en la cual vivimos en nuestra vida, vivimos y habitamos en el mundo y hacemos sentido de él. Dentro de todo lo que es la filosofía,
la ontología se enfoca puntualmente en esto que te cuento. Y hablamos de una ontología del lenguaje que tiene un par de décadas, es más reciente, fue creada puntualmente de grandes pilares, desde grandes pilares. Los más conocidos quizás son Rafael Echeverría, quien ha escrito el libro Ontología del lenguaje, que es sobre el cual basamos gran parte de nuestra formación como coaches. También se suman Julio Laya, Humberto Maturana de la biología social, ¿sí? Y Fernando Flores también en los comienzos de esta disciplina. La ontología del lenguaje habla y está referida justamente a cómo hacemos sentido del mundo, cómo vivimos nuestra vida, cómo transitamos esta experiencia humana, pero sobre todo habla de que los seres humanos somos seres lingüísticos, que construimos este mundo en el cual habitamos, que construimos, ¿sí?, nuestro sentido, nuestra interpretación del mundo y del cómo vivimos en él a través de conversaciones. Conversaciones que tenemos con nosotros mismos y conversaciones que tenemos con los demás. Ahora lo vamos a enfocar, le vamos a estar viendo un desarrollo a esto. Pero desde ahí el conversar, para el coaching ontológico es algo vertebral. Interpretamos que somos seres lingüísticos, creamos el mundo, nuestra interpretación del mundo a través del lenguaje, pensamos, podemos reflexionar, podemos conversar con otros, podemos nombrar, ¿sí?, podemos hacer con lenguaje finalmente. Por lo tanto, mientras más competentes nos volvamos y nos tornemos en el uso del lenguaje, mayor va a ser nuestra capacidad de intervenir en el mundo. ¿Bien? Y ahora les voy a contar esto con un ejemplo. ¿Sí? Constructivista sistémico. ¿Qué es lo constructivista? Bueno, justamente nos construimos a nosotros mismos, ¿bien? Construimos la realidad, entre comillas, en la cual vivimos a través del ser humano que somos. O sea, no accedo a una verdad, Rosana no accede a una realidad, sino que justamente construye su propia realidad. Construye su propia interpretación acerca de lo que sucede. Construimos también el ser humano que somos a partir del lenguaje. Construimos nuestra realidad, nuestro mundo, la interpretación que hacemos de ese mundo, de las relaciones, a través justamente de esta parte constructivista. ¿Y sistémico por qué? Sistémico porque no estamos solos. No soy solamente yo con mi historia de vida, sino soy yo relacionándome con el mundo que me rodea, relacionándome con el contexto en el que habito, con la casa en la que estoy, con la sociedad en la que nací, o quizá a la que me mudé y elegí por circunstancia. Pertenezco a la familia, ¿sí?, que me ha criado, y soy parte de esa familia, y hay una parte de ese sistema que vive en mí. O sea que, para cerrar de esta parte, te traigo una aplicación práctica de esto, ¿no? Mira, desde esta mirada ontológica, de esta mirada que tiene el coaching del ser humano, nosotros estamos conformados por 3 dominios. Y no es que distinguimos 3 dominios, sino que es algo que justamente creamos con lenguaje, distinción, la vamos a llamar, creamos con lenguaje esta diferencia. ¿Para qué? Para poder justamente intervenir de manera efectiva en el mundo. Y decimos que cada uno de nosotros, en estos 3 dominios, estamos hablando de lenguaje, corporalidad y emocionalidad. Sí. Somos lenguaje y somos emoción. ¿Qué te quiero traer con esto? Si yo estoy viendo a María frente mío, ¿sí?, voy a ver ciertas cosas que María hace con el cuerpo. De hecho, tú me estás viendo a mí ahora, al menos desde el torso para arriba, ¿sí?, y veas que estoy haciendo ciertas cuestiones con el cuerpo, ciertos movimientos. Me estoy expresando a través del cuerpo.
El cuerpo es uno de los dominios, bien, que nos interesa a los coaches ontológicos, justamente por dos cosas. Porque nos expresamos a través del cuerpo, bien, expresamos, por ejemplo, lo que estoy pensando, expreso mi emocionalidad a través del cuerpo, y también porque puedo intervenir en él para cambiar mi emocionalidad y para cambiar mi conversación. Fíjate, primer dominio de este ser humano que soy, el cuerpo. Si voy a un segundo dominio, estoy hablando del lenguaje. Y ahí te acordás que te contaba, coaching ontológico del lenguaje. De estos tres dominios le damos particular relevancia al lenguaje. Creemos que si nos tornamos, como te contaba, más competentes en el uso del lenguaje, podemos generar mejores resultados en el mundo. Entonces, este lenguaje lo dividimos en dos. Bien, hay un lenguaje, un tipo de conversación, que es la que estoy teniendo contigo. A esto le llamamos conversación pública, la conversación que tengo con los demás. Y hay un segundo estadio de conversación que es la conversación privada. La conversación que Roxana está teniendo con Roxana en este momento, la conversación que Micaela está teniendo con Micaela en este momento. Yo te decía hace unos minutos que el lenguaje es bien relevante en todo el coaching, porque creemos que las conversaciones y las relaciones tienen mucho que ver. Desde la interpretación que te estoy compartiendo esta noche, de la calidad de la conversación que yo tenga con otro o conmigo mismo, va a devenir la calidad de la relación que yo tenga. Si yo veo a un padre y a su niño, un padre y un hijo, cómo están conversando, y quizás no se hablan hace 5 días, por algún motivo particular, puedo decir se están llevando mal, se están relacionando inefectivamente. ¿Y dónde puedo ver ese llevarse mal, llevarse bien? Bueno, en que justamente en este caso no están conversando. Entonces, ¿qué propone el coaching? Que si aprendemos a conversar efectivamente, que si ganamos competencia, que si aprendemos herramientas para poder generar conversaciones, espacios conversacionales más saludables, espacios de escucha más saludable, vamos a mejorar nuestra relación con los demás y vamos a mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Porque también en una formación de coaching aprendemos a mejorar, gestionar las conversaciones que yo tengo conmigo mismo y que a veces no son de la calidad que yo quisiera. Me gusta decirle de esta manera, muchas veces yo no logro comprenderme si no sé cómo preguntarme, si no sé cómo escucharme, si no sé qué es lo que quiero. No quiero vivir mi vida. ¿Qué es importante para mí? ¿A qué le quiero decir que sí y no estoy pudiendo? ¿Qué necesito pedir y no pido, por ejemplo, por temor a molestar? ¿Qué cosas, qué sensaciones, qué espacios hoy estoy viviendo en mi vida siento que no me gustan? ¿Y dónde lo siento? En el cuerpo, ¿ven? Por eso es tan importante. Y no estoy pudiendo reflexionarlo de una manera efectiva para poder tomar una decisión. Muchas veces la gente viene, sobre todo hay un taller que habla de aquello que postergamos, de la postergación, y dicen, yo sé lo que quiero lograr, pero siempre lo dejo todo para el final. O directamente no lo hago, siempre lo que quiero para mí lo voy dejando para más adelante. Y no sé qué hace que sea así. Desde nuestra interpretación, desde el coaching ontológico, hay una posible respuesta para eso. ¿Bien? Y tiene que ver, una de las cosas que tiene que ver, tiene a mi juicio dos muy, muy relevantes. La primera tiene que ver con la calidad de la conversación que tengo conmigo, cómo puedo reflexionar lo que me pasa, cómo puedo intervenir en esas conversaciones privadas, cómo puedo tomar decisiones, con qué estoy comprometida, que hace que yo deje eso que es importante para mí para el final. O directamente no lo haga.
pero, por ejemplo, haga para otros. Es como si yo fuera, en algún punto, mi propia enemiga al momento de hacer algo. Y eso, a mi juicio, tiene que ver con una incompetencia, para empezar, en poder autoconocerme, en poder generar espacios reflexivos de conciencia para elegir cómo vivir. Reaprendemos a pensar de manera organizada en un punto, ¿no? Tiene que ver mucho con esto que les traigo, de poder mejorar también las conversaciones conmigo misma, no solamente con los demás. Ahora, yendo a los demás, cuando del coaching se habla, por ejemplo, podemos aprender a generar pedidos efectivos, a poder hablar de lo que no venimos pudiendo hablar, si trabajo al servicio de otros, niños, adultos, tenemos alumnos que tienen muchísimas profesiones de servicio, a aprender a conversar efectivamente, a facilitar aprendizaje, a poder escuchar, a poder asistir desde el lenguaje y también desde lo emocional, y luego volver a casa sin que todo eso que hemos trabajado en el día nos impacte negativamente en el cuerpo, nos impacte negativamente en nuestra vida familiar, ¿no? Porque siempre hablo esto con mis alumnos que tienen profesiones de apoyo importantes, por ejemplo, personal de salud, y también atención al cliente, personal de seguridad, bueno, creo que todo lo que hacemos con otros, ¿no? El poder también ser competentes no solo para generar conversaciones más efectivas, para asistir a que otros las tengan, sino para volver a casa preservando también nuestra propia vida. ¿Bien? Presentando también lo que queremos. Entonces, como te venía contando, hablamos de la corporalidad, hablamos del lenguaje y hablamos de la emocionalidad. Ese es el tercer dominio. Quizás si nos viste en algún taller de seminario de inteligencia emocional, o viste, hay mucho material en nuestra fanpage, te invito a pasar por ahí, también en YouTube, también en Instagram en Lema, vas a ver que la emocionalidad, la emoción, es un tema crucial para los coaches ontológicos. ¿Qué es una emoción? Es esta energía que tenemos disponible para hacernos cargo de algo. Sucede algo en el mundo, hay un hecho en el mundo, y yo, por ejemplo, me enojo, o por ejemplo, me entristezco, me alegro, y tengo cierta energía disponible según la emoción. Nos sucede, bien, que la mayoría de la población mundial hoy no tenemos competencias emocionales, no conocemos las emociones, no sabemos nombrarlas, no sabemos qué sentimos en el cuerpo y por ende no sabemos qué hacer con nuestras propias emociones y tampoco sabemos cómo accionar frente al emocionarse de un otro. Por eso, el sinfín de conflictos que cotidianamente vivimos. El coaching en esto de hacernos cargo del cómo vivir más efectivamente, de cómo transitar esta experiencia humana de una manera más psicológica, se hace cargo de esto. Brinda herramientas, ¿bien? Brinda una forma de ser, facilita el aprendizaje de todo lo que necesita aprender una persona para hacerse cargo de eso que juzga problemático, de eso que juzga un desafío y que no está sabiendo cómo hacerse cargo, pues finalmente no venimos con un manual. Entonces nos tornamos muy competentes en aprender competencias emocionales. Ahora les voy a dar varios ejemplos de esto. Competencias conversacionales, competencias emocionales, ¿bien? Y también competencias corporales. ¿Qué le pasa a mi cuerpo, por ejemplo? Este es algo que me habrás escuchado decir en algún video o en algún seminario. Imagínate a alguien que recurrentemente se enoja y no es competente y no sabe cómo gestionar ese enojo. Cotidianamente ese enojo aparece muchas veces en el día. ¿Qué le pasa a un cuerpo que vive tan seguido enojado? ¿Cómo impacta en el cuerpo? ¿Qué nos sucede? Y por ende, como me gusta trabajar con los alumnos, ¿qué te dice tu cuerpo
cuando te duele lo que te duele, cuando sientes lo que sientes, ¿sí? ¿Qué está expresando? Bueno, somos cuerpo, lenguaje y emoción. Yo te decía, a partir de los 3 niveles podemos expresarnos. Nos expresamos con el cuerpo, nos podemos expresar a través de nuestra emocionalidad, por ejemplo, cuando estamos en alegría, cuando estamos en tristeza. También nos podemos expresar con el lenguaje, aunque no siempre seamos competentes en eso. Bien. Yo te decía hace un ratito que somos seres lingüísticos, ¿no? Te contaba justamente de que esto es un espacio que al coaching le compete y harto le compete, ¿no? Porque gran parte del primer año de la formación aprendemos a generar herramientas para conversar más efectivamente con nosotros y con los demás, te decía. Y hasta hace un tiempo, no mucho tiempo atrás, unos 70, 80 años, se creía que el lenguaje servía para describir la realidad. ¿Bien? Solamente para que yo diga resaltador y listo, ¿no? No nombro la cosa y no cambio nada del mundo con nombrarlo. Ahora, toda en esta nueva corriente que finalmente desemboca, una de esas ramitas es el coaching ontológico, es esta interpretación de que los seres humanos somos seres lingüísticos. Construimos nuestro mundo, construimos nuestras relaciones, construimos nuestra experiencia, nuestra relación con el mundo también, que nos rodea a través del lenguaje. ¿Has notado que tú con lenguaje, yo con lenguaje, podemos viajar a otro tiempo y acordarnos quizás de cuando éramos niños y volver a recrearnos en este presente algún momento del vivir de esa infancia? Bueno, eso nuestras mascotas no lo pueden hacer, y no pueden viajar en el tiempo, no pueden recordar, pero nosotros al tener lenguaje, este tipo de lenguaje, fíjate, podemos, por ejemplo, tener memoria, podemos reflexionar, podemos recordar el pasado a través de la memoria y podemos imaginarnos un futuro que aún no existe a través justamente del crear, imaginar, idear un futuro. Así que podemos hacer infinidad de cosas como herramienta del lenguaje. Podemos comunicarnos con otros, podemos coordinar. Aunque esto muchas veces no suceda, y este último tiempo es muestra de ello, yo me animaría a decir como coach que los grandes flagelos de la humanidad tienen que ver con la falta de conversación. Pero no con la falta de conversación porque no hay conversación, sino con la falta de una conversación efectiva. Y a veces con la ausencia directa de conversación. Dicho esto, yo te contaba esta parte sistémica, ¿no? Somos sistema también. Pero el coaching propone justamente esto, que las relaciones se gestionan. Yo puedo gestionar conversacionalmente mi vínculo con el otro. Si yo estoy en el medio de un conflicto y no sé cómo hablar, cómo decirle al otro lo que me pasa, o a lo que digo yo, el coaching como disciplina ataca directamente, ataca en el sentido positivo, ¿no? Me sumerjo en conversaciones con otros y termino discutiendo y no llegamos a ningún puerto, no llegamos a ningún acuerdo. Bueno, puntos que se aprenden en un primer año de una formación en coaching, tanto para aquellas personas que deseen ser coaches como no. Ahora les voy a contar de eso. En un primer año de una formación aprendemos a pensar problemas, eso tiene que ver con el uso del lenguaje conmigo, ¿sí? A reflexionar acerca de los problemas, a pedir y generar acuerdos, a conversar sobre lo que no solemos conversar, por vergüenza, miedo, tristeza, a facilitar aprendizaje, a poder transmitir esas ideas que tenemos con facilidad, con mayor emergencia, con mayor fluidez.
chequear con el otro si nos estamos haciendo entender, a llegar a pisos de comprensión con eso, a poder ponerle nombre a mis emociones, a lo que siento, y poder transmitírselo al otro. Y transmitírselo al otro a través del lenguaje, no solamente a ese que tiene tu misma edad. El miércoles hablaba con nuestros alumnos de Bellavista. Nosotros tenemos muchos alumnos que son papás y mamás y que se están haciendo coaches o que están transitando el primer año, que de pronto pueden hablar con sus hijos de una manera más efectiva. Pueden, en vez de pedirles a sus hijos que no tengan miedo, que no lloren, pueden asistirlos a gestionar sus emociones desde que son muy pequeñitos, muy chiquitos. Hay una frase que posteamos en las redes que decía, si yo te veo, era un niño, ¿no? Creo que anoche lo subimos. Si yo soy niño y te veo, no me digas que no pasa nada cuando lloras, porque aprenderé cuando crezca que cuando hay un problema diré que no sucede nada y así no lo podré gestionar. Ven, finalmente, todo lo que aprendemos nos lo llevamos para nuestra vida y el coaching tiene muchísimo que ver en eso. Entonces, les voy a traer ejemplos, ¿sí? De esto de la calidad de las conversaciones. Nosotros en Analema ofrecemos dos formas de cursar la carrera. Está aquella persona que desea ser coach. Ahora les voy a contar qué hacemos los coaches, en dónde intervenimos. Les adelanto que donde haya experiencia humana, donde haya uno o dos seres humanos y donde haya un desafío en la vida, el coach puede asistir a que esa persona se haga cargo de ese desafío, resuelva ese problema, alcance ese objetivo. Pero además, en este camino de formarnos como coaches, todas estas competencias que necesitamos para asistir a otros, por ejemplo, en una sesión individual, las aprendemos para nosotros. Eso sucede durante el primer año. Y nosotros en Analema creemos que es bien importante que estas competencias conversacionales, emocionales, lleguen a todas las personas, indistintamente que quieran o no ser coaches. No significa que tú, si cursas el primer año, vas a poder ser coach. No, porque para ser coach necesitas cursar los 2 años y cumplir con cierto estándar académico para profesionalizarte. ¿Bien? Pero si tú deseas aprender a comprender tu mundo emocional, me nace capacitarte, pero aprender qué es una emoción, a distinguir las emociones, a poder justamente llegar a comprender qué lógica hay detrás de cada emoción, para que tú a futuro puedas elegir qué hacer con eso. Primero, saber qué le pasa a tu cuerpo cuando te enojas. Vas a aprender en un primer año, por ejemplo, que detrás de ese enojo hay cierta narrativa, hay un cuento. Nosotros tenemos un nombre para eso. Lo llamamos reconstrucción lingüística de la emoción. ¿Ven? Lingüístico. Del emocionarme, yo puedo con lenguaje comprenderlo, pensarlo. ¿Para qué? Para poder ser consciente y elegir qué hacer. Si yo siento enojo en el cuerpo, chiquito, es de otro taller y es de la formación, pero te lo traigo aquí como ejemplo, en la formación aprenderás que ciertas cosas te pueden pasar en el cuerpo cuando te enojas. Y quizás, como me pasó a mí cuando me formé como coach, no te vienes dando cuenta. Ya te das cuenta cuando estás enojado, sulfurado, cuando ya quizás te fuiste e hiciste y dijiste cosas de las cuales te arrepientes, ¿no? Por ejemplo. Ahora nos podemos ir un paso atrás y poder empezar a sentir qué le pasa al cuerpo cuando te enojas. Comprender para qué tienes esa energía corporal. Y aprender, por ejemplo, que detrás del enojo hay una narrativa, hay una lógica, hay un cuentito, como lo digo en simple, ¿sí? Que es que pasó algo. Eso que pasó, yo lo juzgo injusto. Eso que pasó, lo juzgo como un avance del otro sobre un espacio mío, si mi enojo es con el otro. ¿Bien?
Y la primera pregunta que te voy a traer esta noche es que tú te puedas preguntar, ¿eso que esperabas que hiciera el otro, era un acuerdo con el otro? La mayoría de las veces no suelen ser acuerdos, son expectativas que yo tengo acerca de lo que el otro debiera hacer. Por ejemplo, mi compañero de trabajo debiera hacer los reportes en el tiempo y en la forma en la que yo lo hago, porque yo lo haría así. Pero hay un acuerdo ahí de que debe ser así, o es mi expectativa de que el otro lo debe hacer. Si no hay un acuerdo, pero yo espero que pase, es mi posibilidad de hacer un pedido, es mi posibilidad de hacer una conversación. Fíjate el movimiento, ¿no? De ir al mundo del otro. ¿Cómo en este caso? Con lenguaje, de tender puentes. Y si había un acuerdo, y si ya lo habíamos hablado, y si ya había una conformidad de ambas partes, y ya había una promesa, bueno, es la oportunidad de reclamar. Y también una de las cosas que aprendemos en la formación es a reclamar efectivamente. Reclamar distinto de quejarme de lo que sucede, ¿ven? Son dos acciones en el lenguaje distintas. Entonces, una vez que la persona en la formación, y te digo así un pedacito de todo lo que aprende, ¿no? Se enoja, puede comprender qué le pasa en el cuerpo, qué podría llegar a ser a partir de ese enojo. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo esa emocionalidad? ¿Para qué? Para poder elegir qué hacer con ella. Lejos de matar el enojo, lejos de censurarte, lejos de no querer sentir el enojo, una formación en coaching te dice, siente la emoción, porque te está diciendo que hay algo que tú quieres que pase, que lo estás valorando. El problema, como suelo decirlo, no es el enojo, no es la emoción, sino es lo que yo hago a partir de esa emoción, porque no sé qué es el enojo, qué le pasa a mi cuerpo, para qué me enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo suelo decir, volvemos al jardín de niños, cada vez que inicio la formación, y para mí es volver a un lugar, me imagino la niñez, me imagino la infancia, queridos, en la que tendríamos que haber aprendido todas estas cosas, pero no la hemos aprendido. Entonces es volver justamente a eso, poder recuperar nuestra humanidad y ganar también efectividad en eso. Alguien que vive enojado y que no puede lenguajear, que no puede expresar, que no puede hacer nada con su enojo, vive preso de ese enojo. Muchas veces lo incorpora como una forma de ser, le estoy sacando lenguaje ontológico, por eso la coloquialidad. Me propongo quizá esconder eso que me pasa, cuando el camino no es esconder el enojo, sino es poder comprender que el problema no es la emoción, sino lo que yo hago a partir de la emoción, porque no sé hacer de otra forma. Una forma inefectiva de canalizar el enojo es, por ejemplo, hacer vacío, castigar. ¿Qué sería esto de castigar? La violencia es un emergente, es un síntoma inmaduro a mi juicio del enojo. Y la segunda es, yo te dejo de hablar. Hago de cuenta que tú no estás. Cuando fíjate, si el enojo me está mostrando que hay algo que yo quiero que suceda, que es importante para mí y que no está pasando, digo, callar es hasta contraproducente, porque eso no va a suceder nunca de esa forma. Quizá te sirva al principio, para justamente no decir o no utilizar palabras de las cuales te arrepientas, pero si sostenidamente haces eso, primero que el otro se va a dar cuenta, ¿a partir de dónde? Del cuerpo. Y segundo es que finalmente lo que tú quieres que pase en tu vida no va a pasar, porque no lo expresas. Por eso el problema no es expresar el enojo, el problema es cómo lo expresamos. Y lo expresamos de la forma inefectiva que lo expresamos los seres humanos porque no lo comprendemos. El coaching ontológico nos torna competentes emocionalmente. Y el ser competente para mí está muy íntimamente ligado con ser aprendiente,
¿sí? Con conocer, con abordar la emocionalidad, con saber qué es el enojo, qué me pasa cuando siento culpa, qué me pasa cuando siento tristeza, cuando siento vergüenza, etcétera. Y son estas competencias las que finalmente nos da el coaching. El coach las incorpora, por eso hablamos de formación. El coach aprende a escuchar, porque no es que yo prendo una térmica y en una sesión digo, bueno, me prendo la perillita del escuchar, ahora voy a escuchar a María y después la apago. No. Aprendemos a escuchar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y también el aprender a escuchar nos hace elegir cuando no escuchar. No es que un coach escucha todo el tiempo. No, elige. Elige en qué ámbitos estar presente. De hecho, digo yo, desde que soy coach, me torné más ecológicamente. Me cuido más de lo que escucho. Me cuido más de los espacios en los que estoy. Me preservo de ciertas situaciones que no me gustan, que antes quizás no me daba cuenta. Entonces, si necesito estar con un cliente, necesito estar dando clases con mis alumnos, me cuido mucho de estar presente para ellos. Y quizás no estar en espacios donde no me gusta estar o en situaciones donde no me gusta escuchar. Y para comenzar el cierre de esto, les compartí esta pirámide, que para mí es una de las formas más efectivas que encontré estos años para explicarles o mostrarles lo que les quiero mostrar. Les voy a traer un ejemplo. Aquí ustedes ven una pirámide donde hablamos de lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Lo que nos sucede todos los días, por vivir. Bien, y vamos a hablar qué es esto de lo genérico, que es fuerte competencia del coaching ontológico. Y finalmente, ¿qué es esto de lo asistencial? El coaching, si bien se enfoca en lo genérico, tiene que ver con los tres. Y les voy a poner un ejemplo. Bien, de que hace unos años nos lo compartió una alumna y yo me lo guardé siempre como ejemplo de esto. Y me hace recordarla con mucho cariño. Ella decía, ¿sí?, que estaba teniendo un problema con su pareja en el ámbito cotidiano, ¿ven? En la base de la pirámide, en la cual no le pedía ayuda con aquellas cosas que necesitaba de la casa. No le pedía ayuda con nada, ¿sí? No le contaba lo que necesitaba, bien ella callaba, y su pareja, bueno, después finalmente a veces se enojaba, se entristecía, se sobrecargaba a ella, y me contaba y me decía, en el día a día yo no logro pedirle a mi marido que me ayude con esto, contarle y compartirle mi mundo y mis inquietudes, pero bueno, me entristezco, me enojo, no puedo con todo, y mi marido me reclama porque yo no hablo. ¿Bien? Podemos decir que hablamos de lo cotidiano, de un espacio puntual de su vivir, en este caso del ámbito familiar de la pareja. Bien, si pensáramos en nuestra vida, vida en distintos ámbitos, la salud, el trabajo, la pareja, los amigos, los hijos, la educación, ¿sí? Esta persona, nuestra alumna, nos hablaba de un ámbito particular que tenía que ver con la relación de pareja y también familiar, ¿sí? Porque era algo que ella se veía también repitiendo con sus hijos, ¿no? No hablaba, no le conversaba, no le pedía a los hijos lo que necesitaban. Yo le pregunté si este hacer que ella había reconstruido, esta forma de hacer, de no pedir lo que necesite, después entristecerse, sobrecargarse o enojarse, lo veía en otros ámbitos. Y ella me decía que sí, de hecho tenía un equipo a cargo y que le costaba mucho pedirle a su equipo, un equipo pequeño, 3 personas, pero que le costaba mucho pedirle a su equipo lo que necesitaba. Se terminaba sobrecargando ella de trabajo y muchas veces se enojaba y su equipo no comprendía por qué se enojaba. Otro ámbito de lo cotidiano, fíjate, hablamos de la familia, de la pareja y hablamos también del trabajo. Si vamos a lo genérico, si levantamos vuelo sobre nuestro vivir, en este caso sobre el ejemplo que nos regaló la alumna, yo le decía, bueno, finalmente, si lo vieras como algo general,
¿qué es lo que tú no sabes? Y ella me decía, el problema es que cuando necesito algo, no lo pido. Espero que me adivinen y luego me sobrecargo, me enojo y me entristezco. Las tres cosas. Porque se sobrecargaba, se enojaba y se entristecía. Ahí está. Y el otro no entiende nada de lo que me pasa. Y esa forma de ser, que a ella no le traía los resultados que esperaba, lo tenía en más de un ámbito. Después se dio cuenta que lo tenía en todos los ámbitos de su vida, pero habíamos comenzado con eso, con su pareja, con su familia y con su ámbito laboral. Ahí estamos hablando de una incompetencia genérica. ¿Y qué quiero decir? De algo que no sabía hacer nuestra alumna, por eso lo no competente, todavía no lo sabía, ¿sí? Que es finalmente pedir lo que necesita en el momento en que lo necesita. ¿Bien? Y eso es algo que tú aprendes durante el primer año, por eso es que surgió, porque surgió en una clase. Se dio cuenta que su aprendizaje pasaba por ese lado. Ya necesitaba poder pedir, aceptar un no como respuesta, o un sí, coordinar, ¿sí? Rechequear no, y revisar qué hacía que ella al momento de pedir no lo hiciera. ¿Qué ocasionaba esto que ella no sabía hacer? Sufrimiento. Y es que el coaching ontológico viene a hacerse cargo de esos espacios de sufrimiento que tenemos los seres humanos, porque no sabemos gestionar nuestras emociones, conversar, pensar los problemas, reflexionar sobre lo que queremos, etcétera, etcétera, etcétera. A esto, ¿sí?, que les estoy contando, si lo llevamos a qué necesitaba aprender mi alumna, ¿bien? Ella me dijo, necesito, como te contaba, aprender a pedir lo que necesito, sin creer que molesto. Esas fueron sus palabras. Sin creer que molesto porque lo pido. Bien. Fíjate, si mi alumna lo aprende, y se lo llevó de la formación, ¿no? Si lo aprende cómo pedir lo que necesita, bien, sin pensar que está molestando, ese aprendizaje, decimos, es un aprendizaje genérico porque hablamos de algo general. Ella empezó por su pareja, me acuerdo. Lo primero que gestionó fue el ámbito de su pareja. Lo aprendió en la formación y lo llevó a ese ámbito. Pero después, lo mismo que hizo con su pareja, empezar a pedir lo que necesita sin creer que está molestando, bien, lo llevó a su trabajo, lo llevó al ámbito de los amigos, lo llevó a los distintos ámbitos de su vida. Por eso lo genérico. Porque aprendemos esas competencias, y ahí decía que en los tres, ¿sí?, ámbitos de esta pirámide, pero puntualmente en ese, hace mella el coaching ontológico. Si tú cursas un primer año, vas a aprender justamente a pedir lo que necesitas, coordinar con otros, pensar los problemas, tomar decisiones, comprender qué hace que si algo te importa, lo postergues, escuchar a tus hijos, facilitar espacios de conversación efectivos en tu ámbito laboral, poder tener conversaciones más saludables con tus amigos, poder diseñarte, esto es muy actual lo que les voy a traer, cómo gestionar situaciones de estrés cotidianas, situaciones de enojo hablo de contexto, ¿no? Laboral, lo veo mucho en el último tiempo, particularmente de la pandemia. Situaciones de estrés, de ansiedad, cómo hacernos cargo de todo eso que hoy por hoy puede estar representando un espacio de sufrimiento. Bien, desde ahí lo genérico, porque la formación, digo yo, es como que tú vienes con una mochilita y carga cada clase de competencias genéricas. Aprendes a pensar los problemas, aprendes a tomar decisiones, aprendes a conversar efectivamente, aprendes a dividir saludablemente trabajo de tu familia, aprendes a pedir lo que necesitas como mi alumna, aprendes a escuchar. Todo eso nos sirve para ser coach, pero en principio nos sirve para vivir mejor. Por eso es que hay dos opciones en Analema.
Hay personas que se suman y quieren solamente cargar la mochila de estas competencias genéricas, y hay personas que se inscriben en la formación porque quieren cargar la mochila, pero además quieren tener todas estas competencias para profesionalizarse, recibirse y asistir a familias, empresas, personas de a pie, ¿sí? Parejas, seres humanos. Lo existencial, quizás no nos atañe tanto aquí, pero te lo quiero traer. Lo existencial tiene que ver con la existencia humana, ¿sí? Aunque suene redundante de mi parte. En este caso que te traía con mi alumna, cuando hablamos de lo existencial, tiene que ver, la pregunta aquí, para hacer referencia a este ámbito, es, ¿de dónde has aprendido? Bien, ¿de dónde pudiste aprender en tu vida que cuando tú necesitas algo, juzgas que puedes molestar, por lo tanto no lo pides, lo callas? Y ella, después de reflexionar, porque quizás ir a este ámbito de la pirámide nos lleva un poquito más de conexión con nosotros y de reflexión, me dijo, pensándolo, literal, ¿no? Pensándolo, recuerdo que cuando nosotros éramos niños, con mis hermanos, éramos muchos, éramos 5, y cuando a veces pedíamos algo que queríamos, por ejemplo, un juguete o una comida particular, y mis padres no tenían para darnos eso, no tenían los recursos económicos para hacerlo, se entristecían, se ponían mal, o a veces se enojaban por la situación. Te invito a ver, ¿no? Aprendió siendo niñita, en ese momento quizá le sirvió ese callar aquello que necesita para obtener ciertos resultados, por ejemplo, para que mamá no se entristeciera, para que papá no se entristeciera, pero ese aprendizaje la acompañó toda la vida. Y hoy quizá ya no es necesario. No solamente no es necesario, sino que le está trayendo los problemas que te conté hace unos minutos. Ahora, como no lo distinguimos, no podemos hacer nada con él. Algo que propone el coaching ontológico, el primer paso de esto, es que puedas comprender cómo estás siendo para poder diseñar cómo quieres ser. La gente suele acercarse a esta profesión, a nosotros como coaches ontológicos al menos, muy comprometidos con aquello que quieren lograr, que quieren cambiar, ¿no? Quiero ser de esta manera. Y el origen del coaching tiene que ver justamente, estamos muy comprometidos con lo que tú quieres lograr y de hecho te acompañamos en eso, pero además en comprender qué hace que tú estés siendo de esta forma. Como hizo mi alumna, ¿no? ¿Dónde aprendí esta forma de ser que hoy me está trayendo estos resultados que no me gustan? ¿Cómo estoy siendo? ¿Cómo me voy en los demás? ¿Cómo estoy siendo para los demás? ¿Cómo estoy siendo para mí? Y de ahí, ¿cómo quiero ser para mí y para los demás? ¿Cómo quiero vivir? En el medio, ¿qué necesito aprender para eso? Entonces, ¿para qué sirve el coaching? Para ir cerrando, ¿no? Te traía, fíjate, para dos cosas, ¿sí? Alguien que elija convertirse en coach puede trabajar en sesiones individuales, en un proceso de aprendizaje, facilitamos aprendizaje justamente de estas competencias y de estos desafíos para los que no venimos con manual de los seres humanos, ¿sí? Pero que el coach puede facilitar mediante reflexión, mediante acompañamiento. Bien, podemos asistir a equipos también que estén teniendo algún espacio de desafío, algún espacio problemático, algún resultado a alcanzar que no estén pudiendo alcanzar, a parejas, a familias. ¿Sí? Podemos dictar seminarios desde otros ámbitos de nuestro espacio, como lo que te traigo esta noche, donde facilitamos aprendizaje de estas distinciones, decimos, de estos conceptos para que la gente pueda aplicarlos en su vida como quiera. Y esa es la invitación del primer año de la formación.
La semana pasada estuvimos trabajando en la formación sobre cómo gestionar el enojo, ¿no? ¿Qué es el enojo? ¿Para qué sirve? ¿Qué le pasa en el cuerpo? ¿Para qué siento esa energía? En detalle, tanto en la formación como en el diplomado, ¿no? Y fíjate que nosotros no te decimos o no te vamos a decir cuál es la forma correcta de hacer. No, el coaching no funciona así. Si alguien te dice, se llama coach o se hace llamar coach y te dice qué hacer, te da consejos y te juzga, no es coach. Coaches no hacemos nada de eso, sino que justamente te brindamos estas herramientas, fíjate, durante el primer año, y tú eres el que elige cómo utilizarlas. Tú eres el que se va a preguntar, ¿cómo estoy viviendo yo mi enojo? Esta forma particular que tengo de enojarme y esto que hago desde la emoción de enojo, ¿de dónde la aprendí? ¿De quién la aprendí? ¿Qué puedo hacer ahora con eso? Y bueno, ahora que tengo la competencia de la clase, como siempre le digo a mis alumnos, úsenla en su vida. Mientras más la usen, más van a transformarse. Pero no es que nosotros transformamos, no, tú, de pronto, cuando aprendes a escuchar desde la mirada de la ontología del lenguaje, desde la mirada del coaching, quizás te sientes frente a una amiga o un amigo y en vez de decirle con el dedo lo que tiene que hacer, te des cuenta que lo mejor es preguntarle a él o a ella qué es lo que querría hacer con eso. Y es muy probable que la gente te diga cómo has cambiado. ¿Y dónde se ve ese cambio? En lo que hago. El coaching es acción. Es aprender a hacer distinto para obtener resultados distintos. Y aprender también cómo estoy viendo el mundo para obtener los resultados que obtengo y cómo necesito verlo. Alguien que se asoma a las sesiones, por ejemplo, y a nivel general, con mis alumnos también conversándolo, podemos pedir coaching, perdón, para solucionar un problema o para alcanzar un objetivo. El 95% de las veces, al menos en Argentina, ¿sí?, pedimos coaching para resolver un problema. Tenemos muy claro lo que no queremos, pero quizá no tan claro lo que queremos. Puedo pedirte coaching porque me estoy llevando mal con mi jefe, pero si yo te pregunto cómo quieres llevarte con tu jefe, quizás la respuesta no aparezca tan fácil. Bien, así que asistimos a reflexionar, asistimos a hacer consciente una forma de ser y de hacer, y asistimos justamente a que puedas elegir cómo vivir. ¿Y qué necesitas hacer para vivir de esa forma? Y un alumno de la formación, ingrese para ser coach o no, si aprende a gestionar sus enojos, va a comprender al que tiene enfrente cuando se enoja. Si aprende a expresar una idea y a chequear la escucha, y trabaja con niños, con adolescentes, va a poder facilitar espacios de aprendizaje, de conversación más efectivos. Si aprende a gestionar sus miedos, siempre traigo esta esperanza como profe, ¿no? Quizás tiene niños y no les va a decir, no tengan miedo, sino que le va a preguntar a qué le tiene miedo, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar. Quien estudia coaching es un agente de cambio, a mi juicio. Elija ser coach o no. Y nosotros, comprometidos con eso, fuertemente comprometidos, eso lo vemos desde dos espacios, el compromiso. El primero, siempre nos cuestionamos, desde que Sergio y yo empezamos este camino juntos, de que si esto era tan importante y tan valioso para cambiar el mundo, ¿por qué quizá los valores y los precios eran tan altos? O a nuestro juicio, ¿no? Mi juicio personal, mi formación, me ha salido un esfuerzo económico. Y dijimos, es un valor que si nosotros queremos expandir y mejorar el mundo, acercar la formación, una formación con fuerte calidad académica, cercana a la gente, simple y sencilla, a precios que la gente lo pueda pagar. Lo cual no significa que no sea fuertemente comprometida con la profesionalización y con darle a nuestros alumnos lo mejor, pero es nuestra forma de ser eso que decimos que hacemos. Si tanto
respetamos el coaching habla de que todo ser humano es digno y todo ser humano puede aprender y cambiar su forma de ser mediante el aprendizaje hasta el último día de su vida. Si hablamos de lo existencial, si hablamos de lo que queremos dejar como huella, lo que en alemán queremos dejar como huella, ¿sí? Es acercar esto a la mayor cantidad de gente posible. Y por el otro lado, tener un fuerte fundamento académico y científico. El coaching es profesional y fuertemente ético. Todo lo que aprendemos y aprenden nuestros alumnos está regido, está, me gusta decir, resguardado con un fuerte acompañamiento ético. ¿Qué te quiero decir con ético? Que lo que aprendemos, lo que aprenden nuestros alumnos, también está sostenido con el buen vivir, con el hacer con otros, con el justamente que todo lo que aprendamos nos sirva acercarnos al otro, respetar al otro. Se me cruzó la guerra de Ucrania, justo estaba pensando en eso, digo, fíjense si con esto no podemos cambiar el mundo. Tenemos un gran camino por delante. Como seres humanos tenemos grandes desafíos de los cuales hacernos cargo. Estamos viviendo ahora. Estamos saliendo de uno, podría decirse, la pandemia. Estamos transitando conflictos mundiales. Estamos transitando problemas de recursos naturales graves en algunos casos. Tenemos gran trabajo por hacer para nuestra generación y para la futura. Ahora, si no estoy pudiendo gestionar mis emociones, si no estoy pudiendo conversar con el que tengo al lado, si no estoy pudiendo escuchar al distinto, no vamos a poder hacer nada distinto para cambiar esta historia. Entonces, imagínense la fuerte labor social que los coaches ontológicos tenemos, ya que tenemos estas distinciones, las tenemos que poner al servicio de la gente, y nosotros estamos fuertemente comprometidos con eso. Desde que nos acostamos, le diría, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y creemos en esto, creemos que es una herramienta y es una disciplina que se puede hacer cargo de muchísimos problemas que hoy tenemos como humanidad. ¿Sí? Mariana, sí, te escucho, Mari. O para el certificado. Son dos años. No, bueno, quería agradecerte, me encantó. Reconozco un montón de cosas, me hago eco de un montón de cosas que hablaste, que dijiste, me emocionó. Así que, bueno, quería agradecerte. Y cuando terminaste con lo de Ucrania, más. Así que acá hay un nivel humano, además de un saber increíble. Gracias. Gracias a vos. Pareciera que los seres humanos estamos anestesiados ante ciertos contextos. Y yo como coach y como persona no puedo llegar a comprender cómo todavía hay lugares del mundo donde un ser humano lastima a otro. ¿Qué ha sucedido en la historia siempre? Sí, y desde la mirada de la ontología del lenguaje hay un camino histórico que para los que vivan la formación lo vamos a contar, que hace que nos traiga hasta aquí, que hace que estemos hoy aquí, en este momento que estamos como humanidad. Yo digo, si hay un trabajo que yo como profe, que yo como persona, que yo necesito hacer con mis alumnos y lo hacemos, y eso es lo que me emociona de tenerlos con nosotros, es que es volver a sentir al mundo, es volver a sentir al que tenemos al lado. Hoy la internet nos permite sentir a la gente, escucharla, verla, aunque esté del otro lado del globo. Tenemos alumnos en Japón, tenemos un alumno argentino que está viviendo en Japón. Así que tenemos reporte de Japón semanalmente. La globalización, la internet nos permite eso, nos permite a nosotros estar aquí unidos esta noche. El desafío está en que esos recursos que tenemos nos permita también hacer sentido, ¿ven? Del mundo. Y hacer sentido del mundo es hacer sentido del ser humano que tenemos al lado o al otro lado del globo. El coaching ontológico viene a hacerse cargo de eso. Desde ahí que para mí es una profesión fuertemente importante para este